Enoc, un enigma que trasciende la comprensión terrenal. ¿Quién fue esta figura enigmática descendiente de Caín? Según antiguas leyendas, este personaje logró explorar dimensiones que exceden las fronteras de nuestro mundo, adentrándose sin temor en los dominios celestiales. ¿Sería Enoc un emisario de los cielos o acaso un viajero de la antigüedad dotado de una creatividad desbordante? El halo de misterio que rodea a Enoc nos invita a adentrarnos en la búsqueda de verdades ocultas en los ecos del pasado, reflexionando sobre los misterios que llevó consigo al ascender a su morada celestial. Ahora es el momento de profundizar en los orígenes de Enoc y en su fascinante legado. Continuando nuestro análisis previo sobre Adán y Eva, así como sobre los comienzos de Caín y otros relatos míticos, nos embarcamos en la exploración de la rica tapestría de la historia de Enoc, repleta de elementos místicos como sabiduría arcana, demonios, gigantes, ángeles caídos y apariciones divinas. Antes de aventurarnos en desentrañar el misterio de Enoc, es crucial situarnos en el contexto de los relatos míticos que definen la humanidad, tal como se describen en las Escrituras Sagradas. Partimos del mito fundacional de Adán y Eva, que encuentra paralelos narrativos con las antiguas epopeyas de Mesopotamia, como las de Adapa, Atrahasis y Gilgamesh. Exploramos la descendencia de Adán a través de sus hijos Caín y Abel, quienes protagonizan el primer fratricidio. Caín suele ser asociado con los cultivadores y labradores, mientras que Abel es visto como el pastor nómada, lo que justifica su percepción como el más virtuoso. Al igual que los relatos mesopotámicos y egipcios, nuestra revisión de la historia de Enoc debe ser entendida en este contexto más amplio. Como destacan expertos en estudios bíblicos y asiriología como Ronald Hindle y Joshua Bowen, los redactores del Génesis reinterpretaron los mitos de los antiguos imperios mesopotámicos, viendo en ellos una civilización cumbre. Estudiosos como el Dr. Joshua Bowen han detallado la intertextualidad de Génesis con estos relatos milenarios. La capacidad humana para imaginar es extraordinaria, como lo demuestra su representación en el cine y la literatura que aborda estos mitos. Desde los albores de la escritura, la humanidad ha forjado mitos que intentan explicar nuestro origen, la naturaleza del mundo y su orden. ¿Por qué los gatos se acicalan el pecho o por qué las mujeres experimentan dolor al dar a luz? ¿Por qué somos mortales y sucumbimos al paso del tiempo? Aunque estas preguntas esenciales reciben respuestas diversas en las distintas mitologías de la creación, la versión bíblica se suma tardíamente al mosaico narrativo que recuenta historias de creación y cataclismos. Enoc ocupa un lugar singular en esta transición entre la primera pareja humana y la subsiguiente aniquilación divina de su descendencia. Así es, has oído bien. En la narrativa bíblica, el Dios principal no está solo. Hay otros dioses mencionados a lo largo de las Escrituras. Mesopotamia valoraba profundamente que los seres humanos accedieran al conocimiento divino, abarcando desde la adivinación y la magia hasta la agricultura y otros saberes ocultos. Por el contrario, los redactores bíblicos criticaban este acceso, argumentando que tal sabiduría solo debía pertenecer a Dios o a los dioses, no a las personas. Mientras que Mesopotamia elogiaba la vida urbana, los textos bíblicos la veían con escepticismo y desaprobación. Dentro de este marco de dualidad moral, Enoc emerge, desafiando y trascendiendo estas tradiciones. Hoy nos enfocaremos en explorar los orígenes de Enoc, que se remontan al dios más venerado en los anales mesopotámicos. Es curioso cómo se dedicaron volúmenes enteros a Enoc, pese a su breve mención en la genealogía bíblica, algo que recuerda a la lista de reyes sumerios. En Myth Vision, nuestro compromiso es ofrecerles análisis de alta calidad a través del conocimiento de expertos reconocidos.
Uno de ellos es el doctor o profesor Seth Sanders, autor del influyente libro De Adapa a Enoc, Cultura Escribal y Visión Religiosa en Judea y Babilonia. Ahora permítanme guiarlos hacia la mitología de Adapa, un mito que significativamente influenció tanto a los escritores bíblicos como a la tradición en torno a Enoc. Adapa, figura emblemática en la antigua Mesopotamia, alcanzó tal popularidad que algunos escribas clamaban ser él, asumiendo la identidad de este ser semidivino que ascendió al cielo y se encontró con las deidades supremas. Esta narrativa de ascenso celestial no es exclusiva de Enoc. Moisés también es retratado de manera similar. Él sube a la cima del monte, ya sea el Sinaí o el Horeb, y en esos altos parajes donde las montañas tocan las nubes, se encuentra con Dios. Posteriormente regresa para impartir las revelaciones divinas a la humanidad, replicando así la gesta de Enoc. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los relatos de figuras que alegaban estar entronizadas en el cielo son recurrentes, evocando versículos como el de Efesios, que habla de estar sentado en lugares celestiales. Es fascinante notar que las primeras evidencias de textos considerados sagrados incluyen esta literatura celestial. Aunque las Biblias modernas generalmente excluyen a Enoc de su canon, en su tiempo los escritos sobre él eran extremadamente populares, incluso más que muchos de los libros que hoy son reconocidos como sagrados por judíos y cristianos. Sin duda, este es un detalle dramático que podría capturar la imaginación de quienes buscan profundizar en los misterios de la antigüedad. El profesor Gabriel Boccaccini sugiere que en diferentes comunidades judías circulaban dos Torás distintas. La Torá familiar, que aparece en las Biblias contemporáneas, que pone en el centro a Jesús, y otra versión, defendida por un grupo de sacerdotes, que colocaba a Enoc como la figura central y revelador celestial. Estas facciones parecen haber competido por el control del templo en Jerusalén. Kip Davis, un reconocido experto en los manuscritos del Mar Muerto, respalda muchas de las observaciones de Boccaccini. La noción de viajar entre el cielo y la tierra para adquirir sabiduría directamente conecta con Sumeria, hogar de algunos de los escritos más antiguos del mundo. Estos sabios, al transitar entre ambos mundos, buscaban comprender el orden cósmico. Estos individuos desempeñaban un rol similar al de los chamanes, proporcionando revelaciones místicas que descifraban los secretos del cosmos. Esta práctica era frecuentemente utilizada para validar las acciones de emperadores y reyes, asegurando que su conocimiento, supuestamente de origen divino, les confería autoridad. Este tipo de poder colocaba a los sabios en una posición de privilegio sobre los demás, similar a como algunas religiones contemporáneas ven a sus líderes espirituales como seres superiores. Los gobernantes antiguos solían mantener a estas personas en su nómina, y las críticas hacia aquellos que explotaban sus roles espirituales para beneficio económico eran comunes, comparables a las que hoy enfrentan ciertos líderes religiosos.
Se decía que los antiguos sabios mesopotámicos se vestían con trajes extravagantes y extraían riquezas de los bolsillos ajenos. Curiosamente, las narrativas mesopotámicas y sumerias están entre las mejor documentadas y preservadas de la antigüedad. Estas narraciones se conservaban en tabletas de arcilla, de las cuales aún poseemos copias originales, a diferencia de muchos textos bíblicos que se perdieron en el tiempo. Por lo tanto, debemos emplear diversas herramientas para reconstruir esos textos antiguos. En la antigua Mesopotamia existen dos relatos prominentes de ascensiones celestiales, aunque hay más. Uno es el mito de Etana y el otro el de Adapa. He aquí un breve resumen del mito de Etana. En la antigua Sumeria vivía un rey llamado Etana, cuyo deseo de asegurar un heredero lo llevó a emprender una increíble misión a través del cielo, montado en el lomo de un poderoso águila. Su objetivo era el reino divino, donde esperaba encontrar la mítica planta de la vida que le concedería la capacidad de concebir, ya que era estéril. Según la leyenda, en la cima de un árbol se encontraba el nido del águila y en la base una serpiente. Ambos, la serpiente y el águila, habían prometido al dios Sol Utu vivir en armonía. Sin embargo, un día el águila devoró a los hijos de la serpiente, lo que llevó a un conflicto. Utu aconsejó a la serpiente que se escondiera dentro de un cadáver para atrapar al águila, que bajó a alimentarse del muerto. La serpiente entonces capturó al águila y la dejó en un bosque para que muriera de hambre. Utu envió a Etana para rescatar al águila a cambio de ayuda para encontrar la planta de la vida. El águila llevó a Etana hasta el cielo del dios Anu, el más antiguo de los dioses. A pesar del miedo inicial, Etana logró obtener la planta en un segundo intento, lo que finalmente le permitió tener descendencia. La historia de Etana es venerada no solo como un mito, sino como un legado real, dado su prestigio como primer rey de Kish. Tal como se registra en los anales sumerios, la lista de reyes constituye un relato genealógico muy antiguo de Mesopotamia. Según los registros históricos, Etana fue aclamado como el estabilizador de las tierras, un líder dotado encargado de instaurar el orden en un mundo forjado en el caos por los dioses. Dada su notable reputación, no sorprende que se le haya designado como el principal protagonista de este mito envolvente. Considerado un parangón de virtud regia que unificó las regiones de su era, Etana es probablemente una figura mitológica que recibió su propio mito durante el periodo de los antiguos babilonios, entre 1894 y 1595 a.C. Su leyenda lo reconoce como el primer monarca legítimo, aunque otros reyes en la lista sumeria son mencionados como predecesores. Anu, divertido, le instruyó a usar los ungüentos y las vestimentas, siguiendo el consejo de Enki. Adapa, obedeciendo a su maestro, se negó a consumir el manjar y el elixir de la vida que le ofrecían, recordando las indicaciones de Enki. Ante la inquietud de Anu por su rechazo, Adapa simplemente mencionó que seguía las órdenes de Enki. Anu, entre risas por las artimañas de Enki, cuestionó retóricamente el impacto de Adapa en la humanidad, insinuando que las enfermedades serían un castigo resultante, añadiendo profundidad a un antiguo mito sobre el origen de las dolencias humanas. Adapa fue devuelto a la tierra, marcando el inicio de su legado sobrenatural de realizar actos divinos y humanos. Adapa también introdujo las incantaciones a la humanidad tras su visita celeste. Joshua Bowen, estudioso de la Biblia en hebreo, ha observado que Enki posiblemente engañó a su pupilo y siervo Adapa para evitar que consumiera los alimentos y bebidas de la inmortalidad, deseando que Adapa transportara el conocimiento divino a los mortales. De haber aceptado, Adapa se habría distanciado completamente de la humanidad
y el conocimiento esotérico se habría mantenido exclusivo del ámbito divino. Enki, al parecer, optó por la falacia intencionada. Lo hicieron para beneficiar a la humanidad, lo cual me recuerda a cómo Yahweh, según las Escrituras, engañó a Adán y Eva para prevenir que comieran del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ambas deidades manipularon a los humanos, aunque con intenciones contrapuestas. Yahweh buscaba mantener a los seres humanos en un estado de pureza, privados de la sabiduría divina. En el entramado complejo de las civilizaciones antiguas, elementos como la sabiduría oculta, las artes mágicas y los rituales desempeñaban roles cruciales al servicio de los monarcas, que dominaban imperios tan imponentes como los de Asiria y Babilonia. Lo que fascina al estudiar la era que precedió a Enoc es la vastedad y persistencia de esta literatura, aún sin el apoyo de sus patrocinadores originales. Desde la caída del rey de Babilonia hasta la emergencia de Persia y el periodo helenístico bajo Alejandro Magno, los templos seguían erigiéndose majestuosos y las figuras sacerdotales florecían, extendiendo su influencia en diversas áreas. Con la falta de un líder unificador, los escribanos frecuentemente asumían roles destacados, convirtiéndose en guardianes del saber y la autoridad. Como acertadamente señaló el estudioso Jonathan Seth Smith, la aparición del apocalipticismo estaba intrínsecamente vinculada a la ausencia de un monarca nativo. Un documento destacado, la Lista Real de Uruk, recoge los nombres de monarcas ancestrales junto a sus duraciones estimadas de reinado. Estos periodos no solo eran almacenes de sabiduría ancestral, sino también centros de conocimiento en artes curativas y el poder de expulsar demonios. Dentro de estos seres maléficos encontramos a la temida Lamashtu, un demonio conocido por su afición a atormentar y dañar a los infantes en la antigua Mesopotamia. Intrigantemente, esta figura es considerada un antecedente de Lilith, una figura prominente en la mitología judía, a menudo representada como la primera esposa de Adán. En una sociedad profundamente marcada por la misoginia, la lección de esta narrativa cautivadora es evitar las disputas maritales, especialmente en asuntos de índole íntima. Espero que captes el mensaje subyacente. En medio de este rico mosaico, una figura emerge como un héroe ante la malevolencia de Lamashtu, Adapa. Reverenciado en su tradición, Adapa poseía la extraordinaria capacidad de sanar y proteger de este demonio amenazante, ilustrado en un relieve notable de los siglos IX y VII a.C. Se muestra a Adapa vestido con un atuendo que recuerda a un pez, defendiendo valientemente a pacientes o madres gestantes del mal. Adentrándonos en las complejidades de la mitología mesopotámica antigua, el libro desvela un mundo donde los escribanos ascendieron a prominencia, las fuerzas demoníacas se manifestaron y los héroes surgieron para enfrentarlas. Es un testimonio de las complejidades de las narrativas históricas, donde la interacción entre el poder, la mitología y las creencias culturales moldeó la conciencia colectiva de civilizaciones. Aún flotando en el aire, la pregunta intrigante sobre cómo los escribanos judíos interactuaron y se vieron influenciados por las tradiciones mesopotámicas, especialmente dadas las notables similitudes entre las historias de Adapa y Enoc. Ambos personajes se presentan como mensajeros celestiales emergiendo de tiempos ancestrales, y ambos son encarnados por escribanos. A pesar de la falta de coincidencias textuales directas entre ambos, los estudiosos han señalado similitudes estructurales profundas que incitan a explorar más a fondo la posible conexión entre Enoc y la mitología anterior de Adapa. Es notable cómo ambas culturas, mesopotámica y judía, experimentaron transformaciones similares,
incluida la pérdida de su autonomía y la conquista por parte de los persas y Alejandro Magno. En ambos contextos, las culturas de los escribas experimentaron transformaciones similares. El profesor Jonathan Ben Dov ha destacado la asombrosa similitud entre el conocimiento astronómico descrito en los textos de Enoc y aquel asociado con Adapa en la literatura mesopotámica. Estas similitudes conceptuales, aunque diferenciadas, plantean interrogantes sobre las conexiones potenciales entre estas tradiciones. Durante el período tardío de Persia, los mismos grupos mantuvieron el control del poder en ambas esferas, es decir, quienes dirigían los templos y la educación. En Babilonia, la instrucción se concentraba en los escribanos arameos y los productores de pergaminos, quienes ganaron prominencia tras la rebelión de las familias babilónicas contra los monarcas persas. Posteriormente, una nueva generación de escribanos tomó las riendas de los templos babilónicos hacia el final del período persa. En este contexto, la educación babilónica se expandió, formando escribanos en un arameo estandarizado. Al mismo tiempo, estos escribanos fungieron como mentores de los escribanos hebreos, enseñándoles el arte de la escritura. Así, es evidente que los escribanos hebreos, durante la era helenística, adoptaron el arameo en su escritura, como se evidencia en sus documentos. La influencia académica de los especialistas arameos se extendió a través de los imperios persa y helenístico, dejando una huella significativa en el panorama intelectual. Esto se confirma por la presencia de documentos arameos, como los textos de Levi encontrados entre los rollos del Mar Muerto, que utilizan un sistema matemático sexagesimal basado en la tradición sumeria, así como en la astronomía y la literatura. La formación compartida entre estos escribas naturalmente fomentó la fusión de ideas literarias, difuminando aún más las fronteras entre distintas tradiciones culturales y textuales. A corto plazo, estos escribanos habrían estado familiarizados con los mitos de Babilonia, que rememoran a la antigua Sumeria, y podrían haber transmitido fácilmente este conocimiento a los escribanos hebreos y arameos. De manera interesante, el mito de Adapa en Mesopotamia y el concepto de Apkallu tuvieron una influencia significativa en los autores de la literatura de Enoc. El concepto de Apkallu, conocidos como los 7 sabios en la mitología mesopotámica, tuvo un papel formativo en modelar la imagen y las ideas en la literatura de Enoc. La coincidencia de que Enoc sea la 7ª generación desde Adán, especialmente considerando que los Apkallu eran los 7 sabios, no es trivial. El número 7 posee una importancia simbólica en las culturas antiguas, a menudo representando la completitud, la perfección y el orden divino. La asociación de Enoc y los Apkallu con el número 7 sugiere su elevado estatus y su conexión con la sabiduría divina. Los Apkallu eran vistos como seres semidivinos creados para poseer conocimientos y habilidades extraordinarias que transmitieron a la humanidad. Eran representados como seres mitad humano, mitad pez, y eran venerados como sabios ancestrales y benefactores de la civilización. En la literatura de Enoc encontramos ecos de los Apkallu en la figura de Enoc y en las entidades divinas con las que interactúa. Enoc es presentado como un sabio y revelador de secretos celestiales, similar a los Apkallu. La representación de seres híbridos que combinan rasgos humanos y divinos tiene paralelos en las descripciones de los seres angélicos que Enoc encuentra en sus viajes celestiales. Para profundizar en los orígenes e influencias detrás de las historias de Enoc y la creación bíblica más amplia, es fundamental considerar un descubrimiento histórico significativo. El mérito por la traducción académica de la epopeya de Gilgamesh recae en George Smith,
un asiriólogo británico que trabajó en el Museo Británico en el siglo XIX. En 1872, Smith presentó su traducción de la Tabla del Diluvio, un fragmento de la epopeya de Gilgamesh que detalla un diluvio catastrófico y la supervivencia de héroes. Este hallazgo resonó en toda la comunidad académica, generando un intenso debate sobre sus similitudes con la narrativa bíblica del diluvio. El descubrimiento de la epopeya de Gilgamesh, con sus paralelismos con la historia del Arca de Noé en la Biblia, sacudió el reino intelectual, incitando profunda reflexión. Los elementos comunes entre las dos historias, como un héroe que construye una embarcación para sobrevivir a un diluvio mundial y salvar animales, provocaron interrogantes sobre el origen y la universalidad de la narrativa bíblica. Para muchos académicos de esa época, este descubrimiento planteó un desafío significativo a las creencias de larga data sobre el excepcionalismo y la inspiración divina de la Biblia. Las coincidencias sorprendentes sugirieron que el relato bíblico del diluvio no era un evento aislado, sino parte de una tradición cultural y literaria extendida en el Antiguo Oriente. Este entendimiento llevó a una revaluación del estatus de la Biblia como un texto exclusivamente religioso e infalible. La influencia del relato del diluvio de la época de Gilgamesh en la erudición bíblica es inmensurable. Este hallazgo catalizó investigaciones más profundas en la mitología comparada, la literatura del Antiguo Oriente y el intercambio intrínseco entre conceptos religiosos y culturales. Este punto de inflexión inauguró una nueva era en los estudios bíblicos que requería una comprensión más amplia de su contexto histórico y cultural y fomentó un reconocimiento de la rica tapestry de tradiciones religiosas y mitológicas antiguas. Este descubrimiento impulsó los estudios comparativos a nuevas alturas y enriqueció nuestra comprensión de las interconexiones y experiencias humanas compartidas en las tradiciones religiosas antiguas. En la época de Gilgamesh, el protagonista obtiene la planta de la vida pero la pierde debido a un descuido. De forma similar, Enoc, en su tradición, adquiere la inmortalidad, nunca sufre la muerte y sobrevive a un diluvio, al igual que Utnapishtim. Aunque la comparación directa entre Gilgamesh y Enoc no sea tan explícita como con Adapa, el tema subyacente persiste. Una figura humana que sobrevive a un diluvio, como Utnapishtim, obtiene la inmortalidad pero se ve distanciado de la humanidad, mientras que Gilgamesh, un héroe en busca de respuestas tras la muerte de su amigo Enkidu, es impulsado por su temor a la mortalidad. Sin embargo, Gilgamesh no logra superar sus pruebas y regresa a su hogar sin haber conseguido su objetivo. Diversos poemas relatan la historia de Gilgamesh, cada uno con detalles únicos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. No obstante, la esencia de estas narrativas se mantiene. Curiosamente, los estudiosos también señalan que la época de Gilgamesh tuvo una gran influencia en la Ilíada y la Odisea, dos poemas épicos compuestos por un antiguo griego en el siglo VIII, un detalle fascinante para considerar. Adéntrate en el mundo de la literatura enoquiana, un cuerpo de textos que expande sobre la narrativa bíblica y ofrece una visión cautivadora de un reino poblado por ángeles, viajes cósmicos y revelaciones divinas. En esta intrincada mezcla de escritos apócrifos, Enoc
Emerge como un mediador entre los seres humanos y los reinos celestiales, interactuando intensamente con entidades angélicas y adquiriendo el título de Escriba de los Ángeles. Los trabajos que comprenden la literatura enoquiana, como el primer Enoc, segundo Enoc y tercer Enoc, presentan a Enoc como un profeta y un revelador de saberes escondidos. En estos escritos, a Enoc le son otorgadas visiones divinas que desentrañan misterios sobre la creación, los mecanismos del universo e incluso las disciplinas esotéricas como la astrología y la magia. Enoc asciende a través de las esferas divinas, explorando un paisaje celestial que podría rivalizar con las narrativas más complejas de la ciencia ficción, manteniendo diálogos con figuras celestiales y recibiendo revelaciones cósmicas. En este universo alternativo, enoquiano, el papel de nuestro protagonista supera el de un mero ancestro. Enoc se transforma en una figura luminosa, un canal para la sabiduría divina y un mensajero de futuros eventos escatológicos. Él navega el delicado equilibrio entre lo humano y lo divino, abarcando los dominios de la mortalidad y la inmortalidad. A través de sus escritos y revelaciones, Enoc se erige como un guía espiritual que ofrece un mapa para descifrar los misterios de la existencia y el diseño divino. Al intentar desentrañar el enigma de Enoc, sería prudente examinar la genealogía de Génesis 5, donde inicialmente encontramos a Enoc, hijo de Jared, marcado como una figura destacada. Examinemos la lista de reinos de Mesopotamia y la genealogía presentada en Génesis 5, ya que comparten numerosas similitudes que han llevado a los académicos a investigar posibles conexiones entre ambos. Existe una estructura genealógica similar. Tanto la lista de reinos de Mesopotamia como la genealogía de Génesis 5 adoptan un formato lineal de listado generacional. Ambas presentan una secuencia de individuos, frecuentemente con longevidades notables, que se dice gobernaron o vivieron durante periodos extensos. La longevidad es un rasgo común en ambos textos. En la lista de reinos de Mesopotamia se registra que los primeros reyes vivieron cientos de miles de años, mientras que en Génesis 5 se describe a individuos que vivieron varios cientos de años. Estos periodos de vida extendidos son inusuales en otros contextos históricos o mitológicos. Hay una secuencia de descendencia directa. Tanto en los linajes de la lista de reinos como en Génesis 5 se presenta una línea directa de descendientes. Cada individuo es identificado como el hijo de su predecesor, estableciendo una línea clara de transición generacional. Además, existe una conexión divina o semidivina en ambos contextos. En ambos casos, hay vínculos con el ámbito divino o semidivino, lo que sugiere una relación especial entre los protagonistas de estas genealogías y el reino celestial. La lista de reinos menciona a monarcas que mantenían una comunicación directa con los dioses o incluso poseían ascendencia divina. De manera similar, la genealogía de Génesis 5 destaca la conexión de los descendientes con Adán, quien es descrito como teniendo una relación especial con Dios. Estas características comunes han llevado a los académicos a sugerir que podría existir una conexión o una influencia mutua entre la lista de reyes mesopotámica y la genealogía de Génesis 5. Algunos estudiosos incluso proponen que el relato bíblico pudo haber sido influenciado por elementos de la tradición mesopotámica durante el exilio babilónico, como se menciona en las discusiones sobre el origen anterior de Caín y Abel. Es importante mencionar a Beroso, un sacerdote e historiador del siglo IV a.C., quien desempeñó un papel crucial en proporcionar conocimientos sobre el antiguo Cercano Oriente y ayudar a comprender el libro de Génesis.
Beroso fue un erudito de la historia y cultura babilónica y caldea y escribió varios trabajos en los que discutía la lista de reyes sumerios, mostrando similitudes intrigantes en sus cálculos. Ambas genealogías emplean un enfoque sistemático que detalla la línea y la duración de sus figuras respectivas. La significativa longevidad de Enoc, 365 años, dentro de este marco es especialmente notable. Un calendario solar de 365 días por año ofrece una explicación convincente para esta duración. La correspondencia numérica entre la longevidad de Enoc y el número de días en un año solar sugiere una elección deliberada de un sistema de calendario solar por parte de los autores bíblicos. Esta interpretación subraya la importancia de considerar el contexto cultural y astronómico del antiguo Oriente Medio, donde los calendarios solares desempeñaban un papel prominente en la medición del tiempo y los ciclos agrícolas. Además, cabe destacar la figura de Prometeo en la mitología griega, un titán que desafió a los dioses al robar el fuego y entregárselo a la humanidad. Este acto de rebelión y el don del fuego simbolizan el papel de Prometeo como benefactor de la humanidad y portador de conocimiento. Similar a los Apkallu y Enki, Prometeo se presenta como una figura intermedia que desafía la autoridad divina y proporciona conocimiento a los seres humanos. Además, el concepto de seres divinos interactuando con mortales también se refleja en la mitología griega a través de figuras como Prometeo. Prometeo, que robó el fuego de los dioses y lo entregó a los humanos, representó un desafío a la autoridad divina y resultó en consecuencias tanto para él como para la humanidad. Este acto de transgresión y el intercambio de conocimiento prohibido tienen paralelismos con las acciones de los vigilantes en el libro de Enoc. Los gigantes en la mitología griega, conocidos como los gigantes, eran una raza de seres poderosos y monstruosos que se rebelaron contra los dioses olímpicos, similar a cómo se describen los gigantes en las narrativas enoquianas. Podríamos considerar que Gilgamesh fue una figura de tipo gigante, masiva y fuerte, similar a los Nefilim mencionados en Génesis 6, los hijos de Dios que descendieron a la tierra. Aunque en nuestras investigaciones, junto con otros asiriólogos, no hemos encontrado una narrativa directa en la que un dios se una con una mujer mortal para crear gigantes, la naturaleza parcialmente divina de Gilgamesh, siendo 2/3 divino y 1/3 mortal, sugiere alguna tradición antigua que permea esta literatura. También es importante considerar las similitudes entre la guerra de los titanes contra los olímpicos en la mitología helénica y la rebelión de los ángeles caídos o hijos de Dios contra Yahweh en el libro de Enoc. Estos paralelismos resaltan temas y motivos comunes, sugiriendo posibles influencias o conceptos culturales compartidos. En la mitología griega, los titanes eran un grupo de seres primordiales que gobernaban antes que los dioses olímpicos. Bajo la dirección de figuras como Cronos y Prometeo, los titanes lucharon contra los olímpicos en un intento por retener su poder. Este conflicto representa una lucha cósmica entre diferentes generaciones de dioses y el establecimiento de un nuevo orden divino. De forma similar, en el libro de Enoc, un texto apócrifo de tradiciones judías y cristianas antiguas, un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes o ángeles caídos se rebelan contra Yahweh. Estos ángeles descienden a la tierra, interactúan con los humanos y les imparten conocimientos y habilidades prohibidas. Su rebelión contra la autoridad divina es vista como una transgresión del orden cósmico y conduce a la corrupción y la caída de la humanidad. El paralelo entre los titanes y la rebelión de los ángeles caídos
refleja un tema recurrente de conflicto divino y la tensión entre diferentes generaciones o facciones de seres celestiales. Ambas narrativas revelan la lucha por el poder, el desafío al establecimiento de la autoridad divina y las consecuencias de tales rebeliones. ¿Te imaginas si te contara que Irán, sí, el actual país de Irán, desempeña un papel esencial en la épica trama de las profecías y acontecimientos mundiales descritos en la Biblia? Pocas personas asocian al Irán actual con los eventos narrados en la Biblia, ya que la atención suele centrarse en Israel, Egipto y Babilonia. Pero, ¿y si te revelara que Irán, conocido antiguamente como Persia, no era meramente otro imperio, sino una nación designada específicamente en las profecías para moldear el destino del pueblo escogido por Dios? El relato bíblico sobre los orígenes de Irán es aún más intrigante de lo que muchos reconocen. Desde la descendencia de Noé hasta el imperio de Ciro el Grande, la trayectoria de los iraníes se entrelaza con algunos de los eventos más determinantes de la narrativa bíblica. La profecía bíblica coloca a Persia en el centro de eventos clave, como la restauración de Israel y la preservación de su pueblo. Además, una revelación impresionante es cómo Dios utilizó a Persia, un reino de monarcas paganos, para liberar a Israel, reconstruir su templo y cumplir profecías que se habían predicho siglos atrás. En este video entenderemos realmente cómo la Biblia detalla el origen del pueblo iraní, su ascenso al poder y su papel fundamental en la conformación tanto del Antiguo Testamento como de las visiones proféticas futuras. Acompáñanos. Lo que descubrirás podría transformar tu percepción de Irán, no solo como una nación del panorama global actual, sino como una pieza clave en el gran esquema divino para la humanidad. Para comprender las raíces bíblicas de Irán, necesitamos remontarnos a la narrativa de Noé y sus descendientes. Tras el diluvio, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, dieron origen a todas las naciones del mundo. De acuerdo con el registro de las naciones, en Génesis 10, uno de los descendientes de Jafet fue Madai, antepasado de los medos. Los medos, al aliarse con los persas, establecieron las bases del imperio medo-persa, considerado uno de los más formidables en la historia mundial. Los medos, descendientes de Madai, ocuparon lo que ahora conocemos como Irán. Por su parte, los persas surgieron de la misma región geográfica y, aunque tardaron más en ganar prominencia, ambos pueblos compartían un linaje iraní común. De acuerdo con las escrituras, los antepasados de los iraníes provienen de Jafet, hijo de Noé, a través de Madai, estableciendo su presencia en la narrativa bíblica desde los comienzos postdiluvianos. Esta relación coloca a los iraníes entre las genealogías más antiguas mencionadas en la Biblia y resalta su papel crucial en la historia del pueblo de Dios. Avanzando varios siglos, nos encontramos con Persia, un imperio que desempeñaría un papel determinante en los relatos bíblicos. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, los medos y persas se unieron para formar el Imperio Aqueménida, también conocido como el primer imperio persa. En su apogeo, este imperio se extendía desde la cuenca del río Indo hasta el norte de África, abarcando muchas de las áreas clave mencionadas en la Biblia, como Israel, Babilonia y Egipto. Sin embargo, la importancia de Persia trasciende su poder militar y territorial. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la relevancia de Persia se manifiesta en cómo Dios la utilizó para cumplir sus promesas a los israelitas. El imperio babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor, había conquistado Jerusalén en el 586 a.C., destruyendo el templo y exiliando al pueblo judío. Los israelitas permanecieron cautivos en Babilonia durante 70 años, conforme a las profecías de Jeremías. Todo cambió con la llegada de Ciro el Grande, rey persa que tomó Babilonia en el 539 AC. El libro de Esdras comienza con un decreto de Ciro que autoriza a los israelitas a regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Este hito histórico está documentado en Esdras 1:1-4, donde Ciro proclama: Jehová, el Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Ciro, un monarca persa, había sido identificado más de 100 años antes por el profeta Isaías como el elegido para ejecutar el designio divino de restauración para Israel. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En uno de los episodios más notables de la historia bíblica, Persia, un reino ajeno al pacto de Dios, se erigió como el medio por el cual Dios redimiría a su pueblo. Este evento representó un cambio radical para Israel y subrayó la importancia estratégica de Persia en el esquema celestial. La figura de Ciro el Grande destaca especialmente en la tradición bíblica. Isaías 44:28 lo menciona expresamente por su nombre, más de un siglo y medio antes de su nacimiento, designándolo como mi pastor, encargado de cumplir mis propósitos. En Isaías 45:1 se le otorga incluso el título de ungido, normalmente reservado para los monarcas de Israel. ¿Cómo podría un soberano pagano y extranjero recibir un título tan elevado como ungido? La clave reside en la omnipotencia de Dios y su facultad para emplear a cualquier individuo, incluso a los que no forman parte de su pueblo elegido, para realizar sus designios. La orden de Ciro, que facilitó el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo, trascendió lo meramente político para convertirse en la materialización de una profecía. El profeta Jeremías había predicho que el exilio en Babilonia duraría 70 años, según se documenta en Jeremías 25, 11, 12 y 29, 10. La elección de Ciro marcó la conclusión de ese ciclo. La reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel, auspiciada por Ciro, fue un paso fundamental en la reconstitución de Israel. Persia fue utilizada por Dios no solo para vencer a Babilonia, opresor de Israel, sino también para propiciar la rehabilitación de Israel como nación. Este acto sirvió de recordatorio a Israel y al mundo de que los planes divinos superan cualquier imperio terrenal y que Dios puede emplear a las figuras más inesperadas para alcanzar sus metas. La influencia de Persia en la narrativa bíblica se extiende más allá de Ciro y la reconstrucción del templo.
como lo demuestra el libro de Esther, que relata otro caso en el que Persia fue instrumento de Dios para salvaguardar a su pueblo. Durante el reinado de Jerjes I, también conocido como Asuero en los textos bíblicos, se urdió una conspiración por Hamán, un alto funcionario de la corte persa, para aniquilar a los judíos residentes en el imperio. Movido por su profunda aversión hacia los judíos, Amán consiguió que el rey emitiera un edicto que permitiría su exterminio. No obstante, por la providencia divina, una joven judía llamada Esther ascendió al trono de Persia como reina. Inspirada por su tío Mardoqueo, Esther tomó la audaz y arriesgada decisión de presentarse ante el rey, revelar su herencia judía y abogar por la supervivencia de su pueblo. En Esther 4:14 se citan las emblemáticas palabras de Mardoqueo a Esther: ¿quién sabe si para un tiempo como este llegaste a la realeza? La acción de Esther condujo a un giro dramático de los acontecimientos. Al descubrir las maquinaciones de Hamán, el rey Jerjes ordenó su ejecución y promulgó un nuevo edicto que permitía a los judíos defenderse de sus agresores. Este relato, documentado en el libro de Esther, se conmemora cada año en el Festival Judío de Purim, recordando cómo Dios utilizó a Persia y en particular a la reina Esther para preservar al pueblo judío. La narrativa de Esther es un testimonio de la providencia y protección divina. Una vez más, Persia, aunque un imperio ajeno, se erigió como un vehículo a través del cual el pueblo de Dios fue salvaguardado. La intervención divina es palpable a lo largo de este episodio, empleando al imperio persa como el escenario para este rescate milagroso de los judíos. Esto subraya aún más cómo Persia, pese a no formar parte del pueblo pactado de Israel, continuó desempeñando un rol esencial en la unfolding del plan divino. Persia no fue simplemente un espectador, sino un actor clave en asegurar la continuidad de Israel, la nación encargada de engendrar al Mesías. La Biblia no solo aborda la función histórica de Persia, sino que también coloca a este imperio en el núcleo de las visiones proféticas que delinean el futuro de los reinos mundiales y el designio final de Dios para la humanidad. Un claro ejemplo de ello se observa en el libro de Daniel, que narra las experiencias de Daniel, un profeta judío que vivió durante el exilio en Babilonia y que desempeñó funciones en las cortes de los imperios babilónico y persa. Dentro del libro de Daniel se describen varias visiones que anticipan el ascenso y la trayectoria de varios imperios, incluido Persia. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño sobre una estatua monumental compuesta por distintos materiales, cada uno simbolizando un imperio mundial. La cabeza de oro y los brazos de plata de esta estatua representan el imperio medo-persa, destinado a suceder a Babilonia como la potencia predominante de la época. Posteriormente, en Daniel 7, Daniel mismo experimenta una visión de 4 bestias, cada una representando a un imperio sucesivo. La segunda bestia, un oso alzado de un lado, simboliza al imperio medo-persa y refleja su característica dual, representando la unión de medos y persas. Este imperio, particularmente expandido bajo el mandato de Ciro, cambiaría radicalmente el curso de la historia. Otra visión relevante sobre Persia se narra en Daniel 8, donde Daniel visualiza un carnero con 2 cuernos, uno que representa a los medos y el otro a los persianos, avanzando en todas direcciones y conquistando vastos territorios. Sin embargo, esta visión también incluye un macho cabrío con un cuerno prominente que simboliza a Grecia y a su rey, Alejandro Magno, quien eventualmente derrotaría al imperio persa. Estas visiones sitúan a Persia en el centro del cronograma profético de Dios, demostrando que el ascenso y declive de este imperio
no fueron meros accidentes históricos, sino elementos integrados en el plan divino. Aunque el dominio de Persia fue predicho para dar paso al auge de Grecia, fue bajo el reinado persa cuando el pueblo de Dios experimentó momentos de transición y restauración, cumpliendo las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Aunque el imperio persa cayó ante Alejandro Magno en el siglo IV a.C., su legado persistió durante el periodo del Nuevo Testamento. En la era de Jesús, el imperio persa había sido reemplazado por los imperios griego y posteriormente romano. A pesar de la caída del imperio persiano, su legado cultural, de gobernanza y administrativo, ha tenido un impacto perdurable en el mundo antiguo. Una de las conexiones más enigmáticas entre Persia y el Nuevo Testamento es la historia de los magos que visitaron al niño Jesús, descrita en Mateo 2. Es ampliamente aceptado entre los académicos que estos magos probablemente provenían de Persia y podrían haber sido sacerdotes zoroastrianos, herederos de una milenaria tradición religiosa que incluía la práctica de la astrología y la interpretación de presagios. El peregrinaje de los magos para rendir homenaje al nuevo rey de los judíos resalta la influencia perdurable de Persia en la narrativa bíblica. Incluso tras el ocaso de su imperio, las enseñanzas de sabiduría persa siguieron ejerciendo influencia en el Medio Oriente, destacándose los sabios persas que identificaron el significado de la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Además, el legado de tolerancia hacia diversas culturas y religiones de Persia sentó las bases para la expansión del judaísmo y, eventualmente, el cristianismo a través del Imperio Romano. El enfoque persa, conocido por permitir a sus súbditos conservar sus propias prácticas religiosas, influyó en futuros imperios, incluido el romano. Esta política de libertad religiosa facilitó el florecimiento de comunidades judías en la región y estableció las condiciones para la expansión del cristianismo. Al concluir esta exploración sobre el rol de Persia en la historia bíblica, es crucial considerar el papel futuro de Irán, como se vislumbra en las profecías bíblicas. Teólogos y eruditos postulan que Irán, antiguamente conocido como Persia en los textos proféticos, desempeñará un papel central en los eventos escatológicos. Ezequiel 38-39, por ejemplo, describe una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los tiempos finales, incluyendo a Persia junto con Gog de Magog y otros aliados en lo que se conoce como la guerra de Gog y Magog. Esta profecía, que se interpreta como aún no cumplida, dibuja una confrontación definitiva entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, con Israel como escenario central. La incertidumbre sobre la naturaleza exacta y el momento de esta guerra es objeto de debate continuo, pero la inclusión de Persia, hoy Irán, indica que su influencia en la región podría tener consecuencias espirituales significativas en el futuro. Además, las profecías de Daniel, que trazan el ascenso y declive de los imperios, incluido Persia, enfatizan la soberanía divina sobre las naciones a lo largo de la historia. El rol de Persia en la profecía bíblica ilustra claramente que ningún imperio, por poderoso que sea, escapa al dominio de Dios. Él eleva naciones y las derriba conforme a su plan divino. Al observar los eventos actuales en el Medio Oriente, incluidas las tensiones entre Irán e Israel, es crucial recordar que estos sucesos son parte de una narrativa mucho más amplia, una que empezó en las páginas de la Biblia y que culminará en la realización de las promesas divinas. La historia de Persia, conocida hoy como Irán en las Escrituras, resalta de manera notable cómo Dios puede emplear a las naciones más improbables para alcanzar sus propósitos divinos. Desde los descendientes de Jafet a Madai,
Y desde la era de Ciro el Grande, Persia ha sido clave en la historia bíblica, desde la restauración de Israel hasta la protección del pueblo judío narrada en el libro de Esther. Sin embargo, la relevancia de Persia trasciende su papel histórico. Las profecías de Daniel, Isaías y Ezequiel nos recuerdan que Persia fue parte de un diseño mucho más amplio de Dios, relevante no solo para las naciones del pasado, sino también para el futuro. El papel de Irán en la profecía bíblica indica su participación continua en los eventos que conducen a los últimos días. Al analizar la situación global actual, especialmente las tensiones que involucran a Irán e Israel, es fundamental abordar estos eventos desde una perspectiva bíblica. La soberanía de Dios sobre las naciones implica que cada reino, imperio y líder forman parte de su diseño. La trayectoria de Persia es un testimonio de cómo Dios puede utilizar incluso a las potencias extranjeras para cumplir sus promesas y ejecutar su plan definitivo de salvación. Persia, ahora Irán, mantiene una influencia significativa en el ámbito global, y su vínculo con las Escrituras nos recuerda que la historia es más que la ascensión y caída de los imperios. La historia es, en esencia, el despliegue del plan de Dios para la redención de su pueblo y del mundo entero. La educación y la erudición en Persia también tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de los estudios bíblicos. La tradición de la biblioteca en el antiguo Persia, por ejemplo, preservó textos que más tarde influirían en las interpretaciones bíblicas. Estos centros de aprendizaje acumularon conocimientos que abarcaban desde la teología hasta la astronomía, aspectos que eventualmente se filtraron en los estudios judíos y cristianos. La ingeniería y las técnicas de construcción persas también se reflejan en las descripciones bíblicas de ciudades y templos. El uso de jardines colgantes, como los de Babilonia, que algunos historiadores atribuyen a la influencia persa, es emblemático de la magnificencia y el diseño que los constructores persas aportaron a las estructuras antiguas, muchas de las cuales se mencionan en los textos sagrados. En cuanto a la política de repatriación de los persas, que permitió a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir el templo, este acto no solo se ve como una medida administrativa, sino también como un cumplimiento de las profecías bíblicas. Este enfoque generoso también facilitó un intercambio cultural y religioso que enriqueció el judaísmo del Segundo Templo, introduciendo influencias que se reflejan en las prácticas y en el pensamiento teológico posteriores. El respeto persa por los diferentes grupos étnicos y culturales bajo su dominio también se refleja en la pluralidad de imágenes y nombres de Dios en la Biblia. Esta inclusividad es similar a la política persa de gobernanza que promovió la paz y la estabilidad al reconocer la diversidad dentro de su imperio. Además, la figura de Ciro el Grande como ungido en el libro de Isaías subraya una visión teológica que reconoce la soberanía de Dios incluso sobre los reyes no judíos. Este concepto de un rey gentil como parte del plan divino ofreció una nueva perspectiva sobre la relación entre Dios y las naciones del mundo. La legislación persa y su énfasis en la justicia también pueden haber influido en las ideas bíblicas sobre la ley y el orden. La reputación de los reyes persas como legisladores justos y eficientes se refleja en la forma en que la Biblia a menudo posiciona a sus líderes ideales. El papel de los persas en la protección de las minorías religiosas, incluidos los judíos, mostró una práctica de tolerancia que resonaría con los principios bíblicos de justicia y misericordia. Esta política de protección puede verse como precursora de los llamados bíblicos a la justicia social y la equidad.
La continua referencia a Persia en las profecías bíblicas sugiere que la historia de este imperio es vista no solo como histórica, sino también como espiritualmente significativa. Los escritos proféticos que mencionan a Persia ofrecen una visión más profunda de cómo los eventos históricos se entrelazan con el propósito divino, enseñando lecciones sobre el poder y la providencia de Dios en los asuntos humanos. En un día aparentemente común, la ciudad de la Meca se convirtió en el epicentro de un evento sin precedentes. Mientras los fieles realizaban sus oraciones, un fenómeno inexplicable comenzó a desarrollarse alrededor de la Kaaba. Este suceso no solo captó la atención de quienes estaban presentes, sino que también atrajo las miradas del mundo entero. ¿Era esto una simple anomalía natural o había algo más profundo y significativo detrás de ello? La inquietud crecía a medida que las imágenes del incidente se diseminaban a través de los medios de comunicación. Expertos de diversas áreas intentaban analizar el fenómeno, pero ninguna explicación parecía abarcar completamente la magnitud de lo ocurrido. Entre los creyentes y los escépticos, el debate sobre el significado espiritual y científico de estos eventos se intensificaba, provocando una ola de especulaciones y teorías. Desde una perspectiva religiosa, muchos vieron estos eventos como un posible mensaje divino, una señal para la humanidad. Este punto de vista se sustenta en numerosos textos sagrados que describen señales y maravillas en los cielos como precursores de momentos significativos. En el libro de Joel 2:30-31 se menciona que mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día grande y terrible del Señor. La comunidad científica, por otro lado, buscaba explicaciones más terrenales, sugiriendo que podría tratarse de fenómenos naturales raros, pero posibles. Sin embargo, la falta de un consenso claro solo añadía más misterio al asunto. Mientras tanto, la atención mundial estaba fijada en la Meca, esperando respuestas que quizás nunca llegarían. La Kaaba, situada en el centro de la Masjid al-Haram en la Meca, no es solo una estructura, es el corazón espiritual del mundo islámico. Este cubo negro ha sido el foco de la peregrinación islámica, el Hajj, una de las 5 columnas del Islam, que todo musulmán debe intentar realizar al menos una vez en su vida. Este lugar no solo representa un punto físico hacia el cual los musulmanes de todo el mundo se dirigen al orar, sino que también es un símbolo potente de unidad y fe. Cada piedra de la Kaaba tiene una historia, cada esquina un legado, tejidos a lo largo de milenios. Según la tradición islámica, la Kaaba fue originalmente construida por Adán, reconstruida por Abraham e Ismael y finalmente purificada de ídolos por el profeta Muhammad, consolidando su importancia en el Islam. Este acto de purificación es visto no solo como un retorno a la monoteísta adoración de Abraham, sino también como un renacimiento espiritual para la comunidad. El impacto de la Kaaba en la vida espiritual de los musulmanes es profundo. En el Corán se describe cómo Abraham fue instruido por Dios para construir este santuario. En Surah 22, Ayah 26-27, Dios dice a Abraham: «Y cuando preparamos para Abraham el lugar de la casa, diciendo: no asocies nada conmigo y purifica mi casa para los que dan la vuelta alrededor, los que se mantienen en pie y los que se inclinan y prosternan». La devoción que los musulmanes sienten por la Kaaba es palpable durante el Hajj, donde millones se congregan en una demostración de fe y unidad. Esta peregrinación no solo refuerza la identidad islámica, sino que también cumple con un profundo deseo espiritual de conexión con lo divino, siguiendo los pasos de millones antes que ellos. El reciente azote de tormentas y plagas en la región de la Meca ha llevado a muchos a preguntarse si estos son signos de la ira o la comunicación divina.
La historia está llena de relatos donde desastres naturales actúan como mensajeros de mensajes divinos. En el contexto islámico, sin embargo, la interpretación de tales eventos puede variar significativamente. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Algunos ven estas calamidades como pruebas de fe, momentos en que los creyentes deben reafirmar su devoción y su resiliencia. Este concepto está arraigado en el Corán, donde se menciona que las pruebas son parte de la vida y la fe musulmana. En Surah 2, Ayah 155-157 se expresa: y ciertamente os probaremos con algo de miedo y hambre y pérdida de bienes, almas y frutos. Pero da buenas nuevas a los pacientes, quienes cuando les sucede una desgracia dicen, ciertamente pertenecemos a Alá y a Él hemos de volver. Otros, sin embargo, interpretan estos eventos como advertencias, recordatorios para volver a un camino de rectitud y devoción. Esta perspectiva se refleja en la manera en que las comunidades afectadas se unen en búsqueda de respuestas y consuelo en su fe, reforzando lazos comunitarios y espirituales en tiempos de crisis. Las tragedias también invitan a una reflexión más profunda sobre la relación entre el ser humano y el mundo natural. En un mundo donde la intervención humana a menudo lleva a consecuencias ambientales no intencionadas, estos eventos pueden ser vistos como un llamado a la responsabilidad y al respeto por el equilibrio natural que sustenta la vida en la tierra. Los recientes acontecimientos en la Meca evocan las narrativas de las plagas del Éxodo, donde se describen 10 calamidades enviadas por Dios como castigo y como medio para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Estas historias profundamente arraigadas, tanto en la tradición judía como en la cristiana, resuenan con el tema de la redención y la justicia divina. En el libro de Éxodo, las plagas son una demostración directa del poder de Dios y su voluntad de intervenir de manera extraordinaria en favor de su pueblo. Por ejemplo, la plaga de langostas se describe en Éxodo 10, 12, 15, donde se dice que extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová hizo soplar un viento del este sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche. A la mañana siguiente, el viento del este trajo las langostas. Cubrieron la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra quedó oscurecida, y comieron toda la planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó cosa verde en los árboles ni en las plantas del campo, en toda la tierra de Egipto. Estos relatos bíblicos no solo sirven para ilustrar la omnipotencia divina, sino también para enseñar sobre la obediencia y la fe. En el contexto actual, las comparaciones con las plagas del Éxodo invitan a una reflexión sobre nuestra propia vulnerabilidad y la necesidad de buscar una relación más armoniosa y respetuosa con nuestro entorno y con lo divino. Estos fenómenos, interpretados a través de diversas lentes culturales y religiosas, continúan siendo una fuente de maravilla, miedo e inspiración. Mientras algunos los ven como castigos, otros los interpretan como llamados a la acción o recordatorios de la omnipresencia y el cuidado divino, lo que refleja la diversidad de interpretaciones y creencias en nuestro mundo globalizado. La interpretación de eventos catastróficos como señales divinas es un tema que atraviesa muchas culturas y religiones. En el Islam, el cristianismo y el judaísmo existen textos que algunos creyentes interpretan como profecías sobre eventos futuros, incluyendo desastres naturales y sociales como indicativos del fin de los tiempos
o momentos de gran transformación espiritual. En el cristianismo, por ejemplo, el libro de Apocalipsis está lleno de visiones proféticas que describen el final de los tiempos, acompañado por eventos catastróficos y la última batalla entre el bien y el mal. Apocalipsis 16:18 dice: «Y hubo relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había sido desde que los hombres están sobre la tierra, tan grande terremoto, tan fuerte». Estas descripciones apocalípticas no solo están destinadas a alertar a los fieles, sino también a ofrecer esperanza en la promesa de renovación y redención. La fe en un poder superior que guía y controla el destino de la humanidad proporciona consuelo y fortaleza a muchos, especialmente en tiempos de incertidumbre y miedo. La reacción ante estos eventos también puede ser un reflejo de las preocupaciones contemporáneas sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. En tiempos de cambio climático y desastres ecológicos, las interpretaciones modernas de antiguas profecías se entrelazan con preocupaciones ambientales, resaltando la conexión entre las acciones humanas, la responsabilidad ética y el futuro del planeta. Este diálogo entre antiguas profecías y problemas modernos enriquece nuestra comprensión de las Escrituras y de nosotros mismos. Nos desafía a mirar más allá de la superficie de los textos sagrados para extraer lecciones que sean relevantes para nuestros tiempos, promoviendo una reflexión profunda sobre cómo vivimos y cómo podríamos mejorar nuestra relación con el mundo y entre nosotros. La Kaaba no solo es un símbolo de devoción para los musulmanes, sino también un monumento de profunda significancia histórica y religiosa. Se dice que su origen se remonta a Adán, y su reconstrucción por Abraham e Ismael marca un momento clave en el desarrollo del monoteísmo. Este legado es venerado en cada uno de los rituales que se llevan a cabo en su entorno, conectando a los fieles con sus raíces espirituales más profundas. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. A lo largo de los siglos, la Kaaba ha sido testigo de innumerables eventos históricos, desde invasiones hasta renovaciones, cada una añadiendo una capa a su rica historia. En el año 930, por ejemplo, fue severamente dañada por las fuerzas de los Karmatians, quienes incluso se llevaron la Piedra Negra por más de 2 décadas. Este evento es recordado como un periodo oscuro en la historia de la Meca, resaltando la centralidad de la Kaaba en la identidad islámica. Reflejada en los versículos del Corán y en los hadices, la Kaaba es más que una estructura física, es un símbolo viviente de la fe. Surah 5:97 proclama: Dios ha hecho la Kaaba, la casa sagrada, un soporte para la gente. Este versículo subraya su función como un punto de estabilidad y continuidad para los creyentes, un recordatorio de su conexión inquebrantable con lo divino. La preservación y el respeto por la Kaaba son considerados actos de piedad, y su impacto en la comunidad musulmana global es palpable durante el Hajj.
Este peregrinaje no solo reafirma la fe individual, sino que también fortalece los lazos de la Umma, comunidad musulmana, reuniendo a personas de todos los rincones del mundo en una expresión de unidad y solidaridad espiritual. La piedra negra, incrustada en una esquina de la Kaaba, posee un significado espiritual y místico que va más allá de su apariencia física. Según las tradiciones islámicas, se cree que esta piedra fue entregada a Abraham por el ángel Gabriel como un signo del pacto con Dios. Su color oscuro, que según las narrativas se ha vuelto así por los pecados de la humanidad, es un recordatorio constante de la purificación y el perdón. Al tocar la piedra negra durante el Hajj, los peregrinos simbolizan su entrada en un estado de limpieza y su renovación espiritual. Este acto representa la esperanza de que sus pecados serán perdonados, como se refleja en la promesa divina de misericordia y redención. Este ritual destaca la importancia de la intención y la sinceridad en las prácticas religiosas, fundamentos del camino espiritual en el Islam. Además, la piedra negra sirve como un punto de conexión física y espiritual para millones de musulmanes. En la Surá 2:158 se menciona que las colinas de Safa y Marwa son símbolos de Dios, y quien haga la peregrinación a la casa o realice la Umra, no hay culpa en que circunvale entre ellas. Este versículo resalta la importancia de los rituales que rodean la Kaaba, incluyendo el respeto hacia la piedra negra como parte integral de la fe musulmana. La veneración de la piedra negra no es solo un acto de devoción religiosa, sino también un vínculo que une a los creyentes a través de generaciones y geografías, consolidando un sentido de hermandad y continuidad dentro de la comunidad musulmana mundial. La Kaaba es reconocida no solo como el punto hacia el cual se dirigen todas las oraciones musulmanas, sino también como el epicentro físico y espiritual de la fe islámica. Este cubo negro, situado en el corazón de la Meca, no es solo un destino de peregrinación, es el eje alrededor del cual gira la vida religiosa de millones de musulmanes en todo el mundo. En la práctica diaria del Islam, la orientación hacia la Kaaba durante la oración, Salat, refuerza la unidad y la coherencia de la Umma. Este acto simboliza una dirección común en la adoración, pero también en los valores y aspiraciones de la vida de un musulmán. Como está escrito en Sura 2:149-150, de donde quiera que salgas, vuelve tu rostro hacia la Masjid al-Haram, y donde quiera que estés, vuelve tu rostro hacia allá. Este enfoque central en la Kaaba facilita una conexión constante y renovada con la esencia de la fe, recordando a los creyentes la importancia de la humildad, la devoción y la comunidad. La presencia continua de la Kaaba en la vida diaria de un musulmán no solo orienta sus oraciones, sino que también guía su comportamiento ético y sus decisiones morales, reforzando el concepto de que la vida terrenal es un reflejo de los valores celestiales. El papel de la Kaaba como epicentro de la fe también es evidente durante el Hajj, donde la intensidad de la devoción alcanza su punto máximo. Los rituales realizados en este lugar sagrado, como el Tawaf, donde los peregrinos circunvalan la Kaaba 7 veces, son expresiones profundas de la búsqueda espiritual y la entrega a un propósito más grande que uno mismo. El Hajj, la peregrinación a la Meca, es una de las prácticas más emblemáticas y significativas del Islam. Requerido al menos una vez en la vida para todo musulmán que pueda física y financieramente realizarlo, este viaje representa la culminación de la fe y la devoción individual. No solo es un mandato religioso, sino también una oportunidad para la purificación espiritual y el renacimiento personal. Durante el Hajj, los rituales realizados tienen profundas implicaciones simbólicas y espirituales. Desde el Ihram, el estado de pureza ritual en el cual los peregrinos se abstienen de ciertos actos mundanos,
hasta el Rami al-Jamarat, el acto de lanzar piedras en simbolismo de rechazar a Satanás. Cada paso del Hajj está imbuido de significado y enseñanza. El Hajj también actúa como un gran ecualizador social. Los peregrinos visten ropas simples, eliminando distinciones de riqueza, clase y nacionalidad, lo que refuerza la enseñanza islámica de la igualdad ante Dios. Surah 49:13 declara: «Oh humanidad, os hemos creado de un varón y una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus para que os conozcáis entre vosotros. Cierto que el más noble de vosotros, ante Alá, es el más piadoso». Este evento no solo fortalece la fe individual, sino que también consolida la unidad global de la comunidad musulmana, proporcionando una experiencia compartida que es tanto humilde como elevadora. La peregrinación asegura que, sin importar dónde se encuentren, los musulmanes tienen un hogar espiritual y un vínculo común en la Kaaba. Los eventos recientes en la Meca han resonado profundamente dentro de la comunidad musulmana mundial. Las imágenes de la Kaaba, rodeada por fenómenos naturales excepcionales, han evocado una mezcla de asombro, miedo y reflexión espiritual. Para muchos, estos eventos han reafirmado la necesidad de introspección y renovación espiritual, mientras que para otros han suscitado preguntas sobre la interpretación de signos divinos en tiempos modernos. La comunidad musulmana ha respondido con una variedad de iniciativas, desde cadenas de oración hasta conferencias y seminarios que buscan explorar el significado de estos sucesos. Estas actividades no solo ofrecen consuelo y guía, sino que también fomentan un diálogo más amplio sobre cómo los musulmanes pueden y deben responder a los desafíos y oportunidades que estos eventos representan. Este fenómeno también ha impulsado un mayor interés en la enseñanza y aprendizaje sobre la Kaaba y su papel en el Islam, tanto dentro de la comunidad musulmana como en el público en general. La curiosidad y el deseo de entender mejor los aspectos espirituales y históricos de la Meca se han intensificado, llevando a un resurgimiento en el estudio de las escrituras y la historia islámica. La reacción a estos eventos ha destacado la resiliencia y la adaptabilidad de la comunidad musulmana. Frente a la adversidad y la incertidumbre, los musulmanes de todo el mundo han encontrado maneras de fortalecer su fe, apoyarse mutuamente y reafirmar su compromiso con los principios de paz, piedad y perseverancia que son fundamentales para el Islam. El impacto de los eventos en la Meca ha trascendido fronteras, provocando un amplio espectro de respuestas y reflexiones en todo el mundo. Líderes religiosos, académicos y laicos de diferentes creencias han participado en un diálogo global sobre el significado y las implicaciones de estos fenómenos. Este intercambio ha fomentado un entendimiento más profundo y respeto mutuo entre diversas comunidades religiosas y culturales. Organizaciones interreligiosas han organizado paneles y simposios para explorar temas comunes de profecía, señales divinas y respuestas éticas a los desafíos globales. Estas discusiones han resaltado versículos como Mateo 24:7, que predice que nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, conectando antiguas profecías con problemas contemporáneos. El interés mediático también ha jugado un papel crucial en la difusión de información y en la modelación de la percepción pública sobre estos eventos. Los medios de comunicación han tenido la responsabilidad de informar con precisión, evitando sensacionalismo, mientras educan a su audiencia sobre la complejidad de los temas tratados. Esta globalización del diálogo ha llevado a muchas personas a reconsiderar sus propias creencias y valores, estimulando un examen personal y comunitario que es vital en un mundo interconectado.
La diversidad de perspectivas ha enriquecido la conversación, ofreciendo múltiples ángulos desde los cuales entender y apreciar estos fenómenos. Dentro del cristianismo, la idea del juicio final y el retorno de Cristo ha sido un tema de considerable teología y especulación. Estos eventos en la Meca han sido vistos por algunos como un presagio de estos eventos escatológicos. En la teología cristiana, pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que hablan del retorno de Cristo, quien descenderá del cielo con aclamación, son cruciales para entender esta expectativa. El análisis de estos textos en relación con los acontecimientos actuales ha llevado a muchos a reflexionar sobre su propia espiritualidad y la promesa de renovación y salvación. La interpretación de estos signos divinos varía ampliamente, pero muchos coinciden en que son un llamado a la vigilancia y la preparación espiritual. La teología del juicio final no solo contempla el fin de los tiempos, sino también la idea de un nuevo comienzo, donde la justicia, la paz y la fidelidad prevalecerán. Este dualismo entre el final y el comienzo es central en muchas tradiciones escatológicas y ofrece un marco para discutir la moralidad, la justicia y la redención. Así, estos eventos han servido como un catalizador para que individuos y comunidades reexaminen sus vidas y compromisos, animándolos a vivir de manera más consciente y conforme a sus valores más profundos, en anticipación de lo que creen será el cumplimiento final de las profecías divinas. La esperanza del segundo advenimiento de Jesucristo es un pilar de la fe cristiana, imbuida de un profundo sentido de anticipación y preparación. Este evento no se ve solo como el fin de una era, sino como la culminación de un plan divino para la humanidad. En Marcos 13:26, Jesús describe su regreso diciendo: «Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria». La preparación para este evento es tanto personal como comunitaria. Se anima a los creyentes a vivir vidas de rectitud, dedicación y servicio, reflejando los principios enseñados por Cristo. Esta anticipación también es un llamado a la acción social y ambiental, ya que muchos interpretan los mandatos bíblicos como instrucciones para cuidar de los necesitados y del mundo que Dios ha creado. La reacción a los fenómenos en la Meca ha reforzado esta visión, con muchas comunidades redoblando sus esfuerzos para abordar problemas como la pobreza, la injusticia y el cambio climático, en la creencia de que tales acciones son parte de la preparación para el retorno de Cristo. La esperanza vinculada al segundo advenimiento es fuente de consuelo y motivación, especialmente en tiempos de crisis. Esta esperanza es vista no como una evasión de la realidad, sino como un catalizador para mejorar el presente en preparación para el futuro prometido. La figura del anticristo, como se describe en el cristianismo, es otro tema que ha cobrado relevancia en el contexto de los recientes acontecimientos en la Meca. Según el Nuevo Testamento, el anticristo es una figura de engaño y maldad que precede al retorno de Cristo. En 1 Juan 2:18 se advierte: «Niños, es el último tiempo, y según habéis oído que viene el anticristo, así ahora han aparecido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». La preocupación por esta figura ha generado un interés renovado en cómo los individuos y comunidades pueden protegerse contra el engaño y mantenerse fieles a las enseñanzas bíblicas. Este interés se ha traducido en estudios bíblicos más profundos, sermones y discusiones comunitarias centradas en discernir la verdad en tiempos de confusión y engaño. Esta parte de la escatología cristiana enfatiza la vigilancia y la prudencia, instando a los creyentes a estar atentos a las señales de los tiempos y a permanecer firmes en su fe.
El concepto del anticristo sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de perderse en la retórica y las promesas de figuras que contravienen los valores fundamentales del cristianismo. El discernimiento es crucial en un mundo donde la información y las ideas falsas pueden propagarse rápidamente. La capacidad de distinguir entre la verdad y la falsedad es más importante que nunca, especialmente en contextos religiosos y espirituales, donde las consecuencias de las creencias pueden ser profundas. Santiago 1:5 insta a los creyentes a buscar sabiduría, diciendo: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». En este clima de incertidumbre, la resistencia espiritual se ha convertido en un tema de discusión vital dentro de las comunidades de fe. ¿Cómo mantener la fe en medio de la adversidad? ¿Cómo proteger las creencias de las influencias nocivas? ¿Y cómo fomentar una comunidad que apoye la integridad espiritual y moral? Son preguntas centrales para muchos creyentes. Los eventos en la Meca han actuado como un catalizador para que muchas personas profundicen en su vida espiritual, buscando en las Escrituras y en la oración la guía para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Esta búsqueda no solo fortalece al individuo, sino que también fortalece a las comunidades, creando redes de apoyo donde la sabiduría y la experiencia se comparten para el beneficio mutuo. Mientras el mundo observa y reflexiona sobre los sucesos en la Meca, una lección emerge claramente: la necesidad de fe y vigilancia en un mundo cada vez más complejo y desafiante. Los creyentes de todas las tradiciones están descubriendo que más allá de las interpretaciones específicas de estos eventos, existe un llamado universal a vivir con propósito, ética y esperanza. Las discusiones que han surgido alrededor de estos eventos han reafirmado la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo en tiempos de cambio. A medida que las personas buscan entender y adaptarse a los desafíos emergentes, la fe ofrece un ancla y un marco para la acción que puede ayudar a navegar las incertidumbres de la era moderna. Este momento de reflexión global también es una oportunidad para reexaminar cómo las enseñanzas y las historias sagradas pueden ser interpretadas de maneras que fomenten la paz, el entendimiento y la justicia. Al hacerlo, las comunidades de fe pueden desempeñar un papel crucial en la construcción de un futuro más esperanzador y resiliente para todos. El escenario geopolítico actual ha alcanzado un nivel crítico de tensión. Israel e Irán, dos potencias en constante vigilancia, se encuentran en un delicado momento. La Biblia, en Lucas 21:10, menciona: «Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino». Esta profecía parece reflejarse en el tenso ambiente que se respira hoy en día, donde la paz parece más una pausa que una solución permanente. En un mundo que parece girar más rápido cada día, los eventos globales nos llevan a cuestionar: ¿estamos viviendo el fin de los tiempos? La Biblia ha predicho muchas señales que deberían suceder antes del regreso de Cristo. En los últimos meses, los movimientos estratégicos y las alianzas políticas han transformado la región en un tablero de ajedrez en vivo. La acumulación de armamento y la presencia de asesores militares internacionales sugieren que ambos bandos se preparan para cualquier eventualidad. ¿Podría ser este el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Y por qué as pessoas de esa región precisan sofrer tanto? La Biblia es clara y las profecías ya se están cumpliendo. Y en este video entenderemos cómo podemos prepararnos para enfrentar lo que está por venir. ¿Sabes realmente cómo prepararte?
Observando nuestro entorno, parece que muchas de estas predicciones se están cumpliendo. La inestabilidad, las guerras, los desastres naturales y el cambio moral y social en nuestras sociedades reflejan los días descritos en Mateo 24, donde Jesús advierte sobre el principio de dolores. Con el avance tecnológico y las crisis globales, nunca ha sido más fácil ver cómo las antiguas profecías encuentran eco en nuestra era. La interconexión global ha llevado a un aumento en la propagación de la información, pero también de la desinformación, haciendo difícil discernir la verdad. Según 2 Tesalonicenses 2:3, debemos esperar un tiempo de gran apostasía, donde el hombre de pecado será revelado. Este contexto de confusión y engaño es un terreno fértil para tales eventos. Nuestra tarea como cristianos es estar alerta y discernir los signos de los tiempos. Lucas 21:36 nos insta a velar en todo tiempo, orando para ser contados dignos de escapar de todo lo que está por suceder. Este versículo no solo refuerza la necesidad de una vigilancia espiritual, sino también de una comprensión profunda de los tiempos en los que vivimos. Las profecías bíblicas no son solo historias antiguas desconectadas de nuestra realidad. Son indicativos vivos de lo que está sucediendo hoy. Mateo 24 detalla varias señales que deberíamos observar, como los conflictos globales y los desastres naturales que se están manifestando con una frecuencia e intensidad alarmantes. Estos signos son esenciales para entender que no estamos simplemente pasando por un periodo turbulento más de la historia, sino que estamos posiblemente en la cúspide de los eventos finales. La capacidad de reconocer estos signos es crucial para cualquier creyente, ya que Jesús instruyó a estar alertas y preparados para su retorno. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si debo traer nuevos videos como este. Y no olvides compartir este contenido con las personas que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas de la Biblia al máximo número de personas posible. En un mundo donde la verdad es a menudo relativa y la fe es vista como algo secundario, los cristianos están llamados a sostener firmemente las Escrituras como la verdad definitiva. Esto incluye reconocer las profecías cumplidas y las que están por cumplir. Según 1 Pedro 3:4, debemos recordar que habrá escépticos que dudan de estos signos, pero la veracidad de la profecía bíblica permanece inquebrantable. Además, esta identificación de señales debe incitarnos a vivir de manera diferente, más conscientemente y con un enfoque eterno. No es suficiente saber de las profecías. Debemos permitir que moldeen nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras interacciones con los demás. Este es el verdadero testamento de nuestra fe y comprensión de los tiempos. Como predijo 1 Timoteo 4:1, muchos se desviarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Este entorno de falsedad presenta desafíos únicos para los cristianos, quienes deben navegar entre la verdad y el error en un mundo saturado de datos. La proliferación de falsas doctrinas y teorías de conspiración puede confundir incluso a los creyentes más devotos si no están firmemente arraigados en la palabra de Dios. Es fundamental que mantengamos un conocimiento sólido de las Escrituras para poder discernir entre la verdad y las falsedades que se nos presentan diariamente. En 2 Tesalonicenses 2:10-12 se nos advierte que aquellos que no aman la verdad serán engañados por la falsedad. Esta es una llamada clara a amar y buscar la verdad bíblica, lo que requiere diligencia y estudio constante. La desinformación es una herramienta del enemigo para desviar a los creyentes de su camino,
por lo que debemos estar alerta y preparados para reconocerla y rechazarla. Para contrarrestar este escepticismo creciente, los cristianos deben ser ejemplos de integridad y veracidad. Nuestra conducta y nuestra manera de tratar con la información pueden ser un testimonio poderoso en un mundo confundido y perdido. Al vivir y proclamar la verdad, podemos guiar a otros hacia la estabilidad y seguridad que se encuentran en Jesucristo. La restauración del Estado de Israel en 1948 es una de las señales proféticas más significativas y tangibles que confirma las escrituras bíblicas. Este evento marcó un hito en la profecía, cumpliendo las antiguas predicciones sobre el regreso de los judíos a su tierra natal, como se describe en Ezequiel 37, 21, 22. La reagrupación de Israel es crucial no solo por su valor histórico, sino también por su papel en la secuencia de eventos proféticos que conducen al fin de los tiempos. Este acontecimiento no solo tiene importancia teológica, sino que también ha reconfigurado el panorama geopolítico global. Desde su establecimiento, Israel ha estado en el centro de conflictos internacionales, lo que ha llevado a muchos a ver en estos eventos la mano de la providencia divina en acción. Este foco en Israel es consistente con Zacarías 12:3, donde se profetiza que Jerusalén se convertirá en una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Además, la existencia de Israel es fundamental para el cumplimiento de futuras profecías, incluyendo la batalla de Armagedón y la eventual paz que será instaurada por el Mesías. Cada desarrollo en esta región es observado de cerca por aquellos que estudian la escatología, ya que entienden que Israel es el reloj profético por excelencia para los últimos tiempos. La reunificación de Jerusalén en 1967, durante la Guerra de los 6 Días, agregó otra capa a este cumplimiento profético, como se refleja en Lucas 21:24, donde Jesús indica que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estos eventos históricos son vistos por muchos creyentes como señales claras de que estamos viviendo en una era significativamente profética. La construcción del tercer templo en Jerusalén es una de las profecías más anticipadas y controvertidas en el contexto de los tiempos finales. Según 2 Tesalonicenses 2:4, el hombre de iniquidad, conocido comúnmente como el Anticristo, se sentará en este templo, proclamándose a sí mismo como Dios. Esta profecía destaca la importancia del templo no solo como una estructura física, sino como un símbolo espiritual y político crucial en los eventos del fin. Actualmente existen numerosos grupos activos en Israel que se dedican a la recreación de los utensilios del templo y al entrenamiento de sacerdotes levitas, preparándose para su eventual reconstrucción. Estos esfuerzos indican la seriedad con la que algunas facciones judías y cristianas toman las profecías bíblicas, viendo en estas preparaciones un cumplimiento literal de las Escrituras. El impacto de tales preparativos es vasto, ya que implica no solo cuestiones religiosas, sino también políticas y sociales. La perspectiva de un tercer templo en Jerusalén despierta intensas pasiones y profundas preocupaciones, tanto entre aquellos que desean verlo construido como entre aquellos que creen que provocaría un conflicto global, potencialmente catastrófico. Este dinamismo refleja la complejidad de aplicar las profecías antiguas a las realidades modernas. Más allá de las implicaciones políticas y religiosas, el interés en el tercer templo también refleja un anhelo profundo por la redención y la restauración espiritual. Para muchos, este templo no es solo un edificio, sino un símbolo del cumplimiento final de las promesas divinas y del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este deseo
subraya la profunda esperanza que muchos fieles tienen en las promesas futuras, viendo en cada desarrollo una señal de la inminente venida del Mesías. La Biblia advierte sobre tiempos de gran tribulación, marcados por dificultades económicas y escasez. En Apocalipsis 6:5-6 se describe una visión de un caballo negro, cuyo jinete lleva una balanza, simbolizando la inflación y la desigualdad en el acceso a los recursos básicos. Hoy observamos una inflación global creciente, exacerbada por pandemias y conflictos, que parece reflejar estas predicciones. La crisis económica no solo es una cuestión de mercados financieros, tiene un impacto directo en la vida diaria de millones de personas. El aumento del costo de vida y la inestabilidad laboral provocan ansiedad y desesperación, condiciones que pueden llevar a un clima ripe for societal upheaval and unrest. Estas condiciones son fértiles para la aparición de líderes carismáticos que prometen soluciones rápidas y radicales, como el anticristo profetizado. En Mateo 24:7, Jesús menciona que uno de los signos de los últimos tiempos será la presencia de hambres. La escasez de alimentos y los desórdenes económicos son indicativos de que podemos estar acercándonos a ese período profetizado. Estos eventos nos llaman a estar espiritual y físicamente preparados, manteniendo la fe y la esperanza en medio de la adversidad. La responsabilidad del cristiano en tiempos de crisis económica es doble. Por un lado, mantener una firme confianza en la provisión divina y por otro, actuar como agentes de cambio y ayuda en nuestras comunidades. Compartir recursos, ofrecer apoyo y mantener una perspectiva esperanzadora son maneras prácticas de vivir nuestra fe en tiempos desafiantes. La proliferación de falsos profetas y el aumento de la apostasía son signos claros de los tiempos finales, como advierte Jesús en Mateo 24:11. En un mundo saturado de información y opciones espirituales, el discernimiento se vuelve crucial para evitar ser llevado por doctrinas engañosas que se alejan de la verdad bíblica. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estos falsos profetas a menudo utilizan la tecnología y los medios de comunicación para difundir sus enseñanzas, aprovechando la vulnerabilidad de aquellos que buscan respuestas en tiempos de crisis. Segunda Pedro 2:1-3 advierte sobre ellos, destacando que en su codicia explotarán a la gente con historias falsas. Este engaño no solo desvía a las personas de la verdad, sino que también tiene el potencial de desestabilizar comunidades enteras. La respuesta a este engaño debe ser una adhesión aún más fuerte a la palabra de Dios y la promoción de una enseñanza bíblica sólida y accesible. El conocimiento profundo de las Escrituras protege a los creyentes de ser engañados y les permite ayudar a otros a entender y a aplicar la verdad en sus vidas. Además, es fundamental que la comunidad cristiana fomente un ambiente donde las preguntas y las dudas puedan ser expresadas y discutidas abiertamente.
Alentar la educación teológica y el diálogo puede ayudar a prevenir la apostasía y fortalecer la fe de los creyentes frente a las falsas enseñanzas. A medida que avanzamos más cerca del fin de los tiempos, Jesús advirtió que veríamos una multiplicación de la iniquidad, lo que resultaría en que el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24:12. Este versículo refleja un deterioro moral que puede observarse en el aumento de la violencia, la corrupción y la desintegración de valores fundamentales en la sociedad. Este incremento de la maldad no solo afecta a las interacciones sociales, sino que también prepara el terreno para un rechazo más amplio de los principios bíblicos.